Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo poder crear un formulario como el que estamos viendo aquí en pantalla para poder mostrar y manipular datos de una base de datos de MySQL desde un proyecto de Java con interfaz gráfica de formularios. Fíjense que para realizar este ejemplo voy a continuar utilizando la base de datos que hemos estado utilizando en videos anteriores, que sería esta denominada mini agenda, la cual vamos a utilizar también para realizar esta demostración. La idea es crear un formulario similar al que estamos viendo en pantalla aquí en funcionamiento, el cual nos permite mostrar datos. Aquí podemos actualizar datos, crear nuevos registros. Entonces vamos a proceder a realizar dicho trabajo. Ya tenemos aquí creado el proyecto. En la descripción del video les voy a dejar la URL del video anterior en donde creamos el proyecto y asimismo creamos todos estos paquetes que estamos viendo en este momento, el paquete de la conexión, los controladores, las entidades, porque es un proyecto en el cual estamos implementando persistencia de datos mediante el proveedor Eclipse Link. Entonces, en el video anterior ustedes pueden ver cómo crear el proyecto desde cero y crear todos estos paquetes que ya tenemos creados aquí en este proyecto. Entonces, en este video nos vamos a enfocar en crear el formulario para poder manipular la información. El paquete principal de nuestro proyecto, el cual se denomina igual que nuestro proyecto, le vamos a darle clic derecho y vamos a decir que vamos a agregar un nuevo elemento. En este caso sería JFrame. Vamos a aceptar ahí como nombre FRM crudo. Damos en Finish y con ello se nos va a crear este formulario. Esta es la parte del diseñador de formularios que nos presenta NetBeans. Y aquí tenemos la paleta de controles que podemos, o posibles controles que podemos utilizar. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es agregar un container. Vamos a agregar en este caso un panel para poder agrupar los elementos similar a como lo veíamos en el formulario que les mostraba al inicio. Vamos a dejarlo de esta manera y aquí vamos a colocar todos los elementos. Como recordarán, en el formulario de ejemplo lo que teníamos es los campos de texto que nos permiten ingresar la información, el botón y la tabla. Vamos a agregar una label para rotular cada uno de los campos y sería un text field, el que vamos a utilizar como un campo de entrada de texto. Y fíjense que podemos ir copiando estos elementos para cuestiones prácticas y lo podemos ir moviendo de esta manera. Vamos a darle copiar y pegar. Entonces vamos a agregar todos los componentes y después vamos a proceder con las etiquetas. En este caso nos falta agregar un botón, que sería el botón que nos va a servir para guardar un nuevo registro o actualizar información de un registro existente. Después de ello lo que vamos a colocar es un tab panel, sería algo similar a esto, y vamos a agregar una tabla. Esta tabla la vamos a insertar aquí en el panel. Como pueden apreciar, al insertar la tabla dentro del tab panel me crea ya la primera tab y ya tenemos los elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir cambiando aquí en esta parte las etiquetas. Fíjense que podemos cambiar las etiquetas en este panel, que es el panel de navegador de componentes, o también podemos dar clic derecho, nos vamos a las properties o a las propiedades y aquí tenemos todas las propiedades que podemos manejar en los controles. En este caso, el primero sería el ID de contacto. Ese sería el texto. Y de ahí vamos a irnos a la parte del text field. Vamos a irnos aquí a las propiedades. Y aquí le vamos a cambiar que en este momento necesitamos que quede vacío. No necesitamos que lleve texto. Fíjense que para no estar abriendo y cerrando aquí la barra de propiedades, también podemos irnos aquí a la opción de Windows y aquí en la parte de Tools vamos a marcar Properties y ya volvemos a tener la paleta o el panel de propiedades en esta parte. Por ejemplo, en este caso, aquí me van a aparecer los mismos elementos que estaba viendo en la ventana emergente, solo que estaría fijo. Entonces esto nos sirve por si tenemos una pantalla grande, es más práctico tenerlo aquí fijo, pero si tenemos una pantalla pequeña, pues nos vemos limitados en ese aspecto. Vamos a mover un poquito hacia acá este control, vamos a mover para acá para que nos quede en la misma línea, para que se vea un poco más ordenado. Y en el caso del botón también le vamos a cambiar el texto guardar y pues aquí tenemos la tabla. Ahora fíjense que también es recomendable poder cambiarle los nombres a estos controles de manera tal que puedan ser después fácilmente identificados cuando estamos realizando ya escribiendo nuestro código. Buscamos la propiedad name, le voy a colocar tbx de textbox id. Voy a hacer exactamente lo mismo para los otros controles, le voy a colocar tbx apellidos y tbx nombres. También a la tabla le podemos colocar un nombre específico, tabla contactos. Entonces fíjense que básicamente digamos que ya tenemos aquí los controles
Podemos ampliar un poquito, por ejemplo, este botón. Le podemos colocar aquí siempre en la parte de las propiedades un icono para que se vea bien. Aquí tenemos el icono guardar, que es el que ya utilicé en el otro formulario, que quede de esa manera. Podemos también, fíjense, ampliar un poco el tamaño de los textos. Para ello seleccionamos cada uno de los componentes que necesitamos cambiarles el parámetro y vamos a ir aquí a la parte donde dice font y vamos a seleccionar en este caso 14. Veamos, ahí se aplica, ya se ve un poco más grande. Lo mismo podemos hacer para la tabla, el de la fuente, que sería esta propiedad, nos la llevamos a 14 también. Aquí también le podemos colocar lo que es un color al panel. Aquí en background le podemos colocar un colorcito. En este caso le vamos a colocar como este. Y como pueden apreciar, ahí ya está el color, ya está asignado el color. Y básicamente ya lo que nos queda es comenzar a realizar nuestra codificación. Para ello nos vamos aquí a la parte de source de nuestro formulario. Entonces fíjense que lo que vamos a hacer aquí en un primer momento es crear los métodos que nos permitan poder invocar las actividades de mostrar datos, agregar registros, actualizar. Eso lo vamos a crear aquí, miren, en esta parte. Entonces el primero sería, por ejemplo, un método privado en el que le vamos a denominar mostrar datos. Inicialmente lo vamos a dejar sin parámetros. Fíjense que para poder mostrar datos en una tabla, lo primero que tenemos que hacer es manejar el modelo. Vamos a crear un modelo, pero antes de eso vamos a crear por aquí una variable a nivel de módulo para dicha tabla. Entonces vamos a crear un private default table model sería. Y le vamos a denominar modelo tabla contactos. Y aquí me va a decir que necesito hacer la importación del default table model. Hago la importación y después de ello ya puedo venirme a esta parte aquí en el método mostrar. Tabla contacto va a ser una nueva instancia de default table model. Vamos a agregar las columnas, add columnas y aquí vamos a colocarle el nombre. Fíjense que vamos a mostrar en este caso el ID de los contactos, entonces ID contacto sería el primer nombre. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes elementos que vayamos a mostrar, apellidos, nombres. Entonces ya tenemos ahí nuestro modelo. ¿De dónde vamos a obtener nosotros los datos? Pues los vamos a obtener de nuestro controlador. Aquí ya están creados ya los métodos para poder interactuar con los modelos y la base de datos. Entonces vamos a esta parte y vamos a hacer el import de los controladores. Contacto controlador, que es el único que tenemos. Entonces vamos a crear un nuevo objeto de la clase contacto controlador. Le vamos a poner C1 igual a new contacto controlador. Fíjense que como el contacto controlador está devolviendo una lista de tipo contacto, entonces nosotros vamos a crear aquí una estructura similar. Vamos a crear una lista y la vamos a inicializar y esta va a ser de tipo contacto. Entonces vamos a necesitar también importar aquí en esta parte entidades.contacto. Vamos a necesitar importar eso para poderlo manejar aquí. Entonces sería de tipo contacto, que sería lo que tenemos en nuestras entidades. Aquí lo tenemos para que lo vean. Aquí está la clase contacto. Entonces de ese tipo tiene que ser esta lista a la cual le vamos a denominar contactos. Y esto va a ser igual al C1, que sería la instancia que hemos creado del controlador. Como pueden apreciar, aquí está actualizar, eliminar y obtener contactos. Aquí nos está dando error porque igual tenemos que importar el Java Util List. Y con ello ya obtenemos los datos. Para poder hacer la asignación de estos datos a nuestro modelo, vamos a utilizar un for para poder recorrer la lista, colocar aquí contacto en contactos. Entonces este es el tipo, este sería el elemento actual y esta sería la lista, que es esta que hemos creado aquí. Y vamos a crear un arreglo de tipo object que nos permita almacenar cada uno de los contactos en cada recorrido. Entonces lo vamos a tener así, le vamos a denominar fila y vamos a acceder a cada uno de los elementos o propiedades de cada contacto. Y vamos a decir entonces contacto get ID contacto, coma, exactamente lo mismo para los siguientes campos, apellidos, y aquí en este caso serían nombres. Solo vamos a trabajar con esos tres campos, así que lo vamos a dejar de esa manera. Pues lo que vamos a hacer es que a nuestro modelo de contactos le vamos a agregar una fila por cada tuple en nuestra lista, entonces aquí sería contacto. Ahí estamos agregando la fila a nuestro modelo y posteriormente aquí afuera de nuestro for pues vamos a asignar dicho modelo a nuestra tabla, que sería la tabla que tenemos creada aquí. Y le colocamos tabla contacto como nombre. Fíjense que al parecer no me está detectando el cambio que le hicimos aquí en el nombre, entonces le vamos a colocar el nombre aquí de una sola vez. Aquí.
change variable name y le vamos a colocar entonces tabla contacto. Ya con ello debería de habilitarnos y le vamos a colocar aquí el set model, ya el modelo que acabamos de crear. En este caso sería modelo tabla contactos. Y fíjense que básicamente con ello ya tendríamos, ya podríamos mostrar la información. Veamos si no está funcionando de forma correcta. Lo que tenemos que hacer es invocar este método de mostrar datos en el evento load de nuestro formulario. Nos vamos aquí a diseño, nos vamos a las propiedades de nuestro formulario, en este caso este JFrame, y nos vamos aquí en eventos. En eventos ustedes pueden apreciar que hay diferentes eventos. Aquí vamos a seleccionar el que simula el evento load, que sería Windows Activate, por ejemplo, ¿sí? Vamos aquí, le vamos a dar un clic y como pueden apreciar aquí se crea un código ya del evento en donde vamos a invocar el método mostrar datos, ¿sí? Vamos a guardar aquí. Después de guardar nos vamos a ir a nuestro método main de nuestra clase principal que nos crea cuando creamos nuestro proyecto, y aquí en vez de invocar el formulario principal voy a invocar el formulario que he denominado como crudo. Vamos a colocar de esta manera para poderlo ejecutar. Debe de quedar exactamente de esta manera. Entonces vamos a guardar y vamos a dar clic aquí en ejecutar. Fíjense que aquí tengo un pequeño problema relacionado con las columnas. Creo que he cometido un error en el código. Voy a cerrar y voy a ir a revisar esa parte. Y aquí tenemos las columnas. Y efectivamente, miren, aquí le indiqué agregar columna, realmente aquí es fila. Add fila, que sería add row. Y aquí en este caso le vamos a pasar la fila. Así es la forma correcta, por eso no me mostró los resultados correctos. Vamos a volver a ejecutar. Y como pueden apreciar, efectivamente en este momento me está mostrando el ID, los apellidos y los nombres de los elementos que yo tengo en la base de datos. Tengo 27 registros mostrados aquí. Se los muestro en la base de datos, exactamente 27 registros. Entonces, como pueden apreciar, ya con ello hemos logrado mostrar los datos en nuestro formulario, ¿sí? De esta manera. Bien, ahora vamos a proceder entonces a crear el método para agregar un nuevo registro. Vamos a cerrar aquí, desde el código de nuestro formulario, vamos a agregar un nuevo método que va a ser siempre privado, colocar agregar registro. Y aquí lo que vamos a hacer para poder agregar un registro es primeramente obtener los datos. ¿De dónde vamos a obtener los datos? En este caso, estamos trabajando con formularios, los vamos a obtener de aquí, de los campos que hemos definido para ello. Vamos a crear una nueva instancia, como lo hicimos aquí, de contactos controlador, porque ahí tenemos el método para agregar. Sería el de crear contacto. ¿Y qué espera? Un objeto de tipo contacto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo contacto. Entonces sería contacto. Le vamos a colocar nuevo contacto. Sería de esta manera. Y de ahí vamos a asignarle valores a este nuevo contacto. Por ejemplo, nuevo contacto.set. Para ir en orden le vamos a colocar primero el ID del contacto. ¿De dónde vamos a obtener ese contacto? Pues de nuestro TBX. Vaya, fíjense que al parecer no hay sugerencias para el TBX, que sería este. En este caso sería este. Y aquí le vamos a colocar, vamos a dar clic derecho y cambiar nombre de variable. Aquí le vamos a colocar lo mismo que le colocamos en el nombre, TBX. Este sería ID, contacto. El otro sería este. Le vamos a colocar TBX apellidos y el otro TBX nombres. Regresamos al source y ahora ya nos debería de dar opciones. Aquí tenemos que este sería para el ID y que es lo que queremos obtener de ellos, el texto. Entonces vamos a decir get text.trim para que no vaya a colocar un espacio. Y hacemos exactamente lo mismo para los demás campos, solo que aquí me está dando un pequeño error. Creo que está relacionado con el tema de conversiones, efectivamente. Esto debe de ser un entero porque esta propiedad ID del nuevo contacto es un entero. Entonces vamos a hacer una conversión, sería en este caso integer parse in. Y aquí entre paréntesis le vamos a pasar estos datos. Va a hacer lo mismo para los demás campos. En este caso sería sed apellidos. Y aquí le vamos a colocar apellidos, solo que aquí ya no necesitamos conversión. Aquí tbx sería apellidos y el siguiente sería set nombres, de esta manera, nombres. Vaya, fíjense que después de esto lo que debemos de hacer es invocar el método de crear contacto. Así lo identificamos como crear contacto y le vamos a pasar el nuevo contacto. Esto es susceptible a que surja alguna excepción, por lo tanto le vamos a colocar quizás por aquí un try y su respectivo catch.
la vamos a rotular como X. Entonces aquí, como estamos trabajando con una interfaz de formulario, lo ideal es que utilicemos JI Option Paint para mostrar el mensaje. Y aquí le vamos a colocar el mensaje de la excepción que estemos capturando. Entonces nos quedaría de esta manera, y después de hacer esto, si no hay ningún error, podríamos también aquí utilizar un JI Option Paint para mostrar un mensaje. Operación completada con éxito. Aquí a este JI Option Paint se le pueden colocar algunas otros parámetros, como por ejemplo el título de la aplicación. JI Option Paint.information message sería este. Vale, entonces hasta este punto nosotros ya obtuvimos los datos, mandamos a guardarlos, mostramos un mensaje si todo fue satisfactorio, o capturamos la excepción y mostramos un mensaje si no ha sido satisfactorio. Y después de ello, digamos, normalmente es típico que limpiemos los campos, limpiar campos. Entonces vamos a proceder a crear este método, que sería, lo vamos a crear aquí abajito, tipo privado, limpiar campos. Sería un tbx.id.z, así de esta manera, y vamos a hacer lo mismo para los demás campos, para los apellidos y para nombres. Bueno, en primera instancia nos quedaría de esta manera, limpiamos los campos. Fíjense que también otra cosa que debemos de hacer para evitar errores es validar que estos campos tengan texto. Vamos a crear aquí, sí, validar campos. Esta va a ser una función que vamos a crear que es para retornar verdadero o falso, una función lógica, digamos. ¿Sí? Solo si validar campos es true, que haga esto. Entonces vamos a ir aquí abajito también, aquí printear, vamos a crear esa función. En este caso sería una función booleana. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar los campos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces sí, tbx punto, por ejemplo, id de contacto punto get text, si es punto get text punto trim, aquí validaríamos si es vacío, y si esta condición se cumple, ingresar el id, tengo una notificación y quedaría de esa manera. Y vamos a retornar en ese caso, al llegar a esta circunstancia, vamos a retornar aquí un falso. Lo mismo vamos a hacer para apellidos, y lo mismo vamos a hacer para los nombres, y lógicamente aquí le vamos a colocar los nombres. ¿Sí? De lo contrario va a retornar true. Entonces ya tenemos aquí nuestra validación también, por si en un momento dado se le da clic al botón de guardar sin haber rellenado los campos. Aquí miren, vamos al formulario, y lo que necesitamos es que cuando le demos clic a este botón se ejecute esa acción de agregar un nuevo registro. Entonces igual, desde aquí en la parte de las propiedades, en eventos, vamos a utilizar el action perform, que sería como el evento clic, pero no solo el clic, sino que es entre clic y soltar clic, o sea, es todo el evento completo. Vamos a señalar aquí, vamos a ir aquí, y aquí en esta parte vamos a colocar nuestra invocación a agregar registro. Vamos a probar, vamos a ejecutar y probar a ver qué pasa. Vaya, fíjense que el ID es llave primaria en nuestra base de datos. Por lo tanto, tenemos que colocar un ID que no exista. Sería, por ejemplo, en este caso el ID 28. Apellido 1 y nombres test 1. Vamos a darle guardar. Y miren que aquí tengo un error. Fíjense que eso es lo importante de tener manejo de excepciones, de que hayamos colocado el try, porque aquí me está mostrando el mensaje del error sin que mi programa se congele. Entonces lo que me está diciendo es que el dato que le estoy intentando enviar en la columna de nombres es demasiado largo. O sea, eso está relacionado con los tamaños que nosotros hemos definido aquí. Entonces al parecer aquí en esta base de datos, el campo nombres me ha quedado con un tamaño de longitud bastante pequeño. Ajá, de 10. Entonces tenemos ese problema. Este es por error que me quedó así, debería haber sido de 100. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que no vamos a modificar la base de datos, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a modificar aquí el valor. Entonces le vamos a colocar solo nombres 1. Damos a guardar y me dice que operación completada con éxito. Como pueden apreciar aquí abajo, está agregado ya el registro. Vamos ahora entonces a codificar el método para poder actualizar y luego eliminar. Vamos siempre nuestro código. Aquí tenemos el de validar campo, el de limpiar. Vamos a crear uno como este, que sería el que nos va a servir para actualizar. Aquí solo que le vamos a poner, en vez de agregar, actualizar registro. Fíjense que aquí en este caso siempre va a ser necesario hacer esta validación de los campos. Sí, vamos a necesitar hacer esta validación siempre. De ahí vamos a tomar nuevamente los datos, así como está aquí. Básicamente sería lo mismo. Vamos a necesitar crear nuestro controlador. Vamos a necesitar crear nuestro objeto de la clase contacto.
Vamos a necesitar también asignar los valores. No vamos a copiar todo entonces hasta la parte del try. Que en vez de crear sería actualizar. Contacto, que es el nombre que le hemos dado en nuestra clase controladora. Y esto espera un contacto. Vale, entonces básicamente sería lo mismo. Vamos a hacer la actualización y después vamos a limpiar los campos. Ahora, ¿cómo cargamos los datos para hacer la actualización? Porque los datos, digamos, los vamos a tener en esta tabla. ¿Cómo los cargamos aquí para hacer la actualización? Y entonces fíjense que para ello vamos a personalizar el evento click de nuestra tabla. Sería este, mouse click. Vamos a irnos aquí. Con ello podemos manejar el evento click de nuestra tabla. El in ID va a ser uno de los que vamos a necesitar. Como vamos a mostrar los datos en textbox, entonces lo podemos manejar todo como string. Sería, por ejemplo, el ID, que va a ser igual a en nuestra tabla, que en este caso es la tabla contacto, punto get value, y aquí entre paréntesis le vamos a pasar la columna. En este caso nos vamos a auxiliar de la selección, que en este caso sería la misma tabla contacto punto get select row. Si vamos a necesitar el ID o el index de la columna, entonces le vamos a colocar 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque básicamente sería la primera columna donde tenemos el ID, por eso le colocamos 0. Y después aquí le vamos a colocar punto to string. Esto me está generando un error. Veamos, aquí tenemos un paréntesis de más. Lo vamos a quitar y me sigue dando este error porque aquí es mayúscula. Vale, nos queda de esa manera. Vamos a copiar esto porque esto nos va a servir para apellidos. Y sería exactamente lo mismo, solo que aquí sería el index de columna 1 y aquí sería nombres, el index de columna 2. De esa manera, veamos al diseñador y vamos a ejecutar quizás, fíjense, para poderlo ver en vivo. Como pueden ver, aquí tenemos, este sería el ID 0 de columna. Tenemos tres columnas, 0, 1 y 2. Entonces, por eso le estamos colocando los valores de esa manera. Volvemos a nuestro evento y seguimos trabajando. Vamos entonces ahorita a decir que tbx id ctext va a ser igual a id, apellidos, nombres. Vale, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que cuando nosotros seleccionemos un determinado registro, una determinada fila, se nos muestra la información aquí en los controles que tenemos definido para ello. Como pueden apreciar, nos está funcionando de forma correcta. Ahora, si yo doy clic en este momento en el botón guardar, lo que va a hacer es que va a intentar agregarme un nuevo registro, porque es lo que yo le he configurado. Vamos a modificar este comportamiento para que podamos también actualizar, no solo agregar, porque esto es lo que hace en este momento. Pues fíjense que para ello vamos a quizás declarar una variable global aquí a nivel de módulo, así como lo hicimos con el modelo de la tabla de tipo string, que se va a llamar acción A, que en este caso A va a ser agregar. Lo vamos a dejar aquí en comentario. A va a ser igual a agregar para nosotros y U, vamos a marcar U como actualizar por update. Entonces, bueno, aquí esto es mayúscula y quedaría de esta manera. Entonces lo vamos a inicializar así, por defecto va a ser A. Cuando yo dé clic en una fila de la tabla, entonces lo que hemos configurado aquí me tiene que cambiar esa acción, me va a cambiar esa acción a U para indicarle al botón que va a ser una actualización. Y aquí en el botón le vamos a colocar que si la acción es igual a que agregue el registro de esta manera. De lo contrario, no sea un agregar registro, sino que un actualizar registro. ¿Sí? Si como solo esas dos acciones vamos a manejar, entonces no hay mucho problema con que lo manejemos de esta manera. Entonces aquí sería agregar, aquí sería actualizar. E igual, fíjense que aquí en este caso, en el procedimiento de limpiar campos, tendríamos que colocar nuevamente esa variable de la acción a su acción original, que sería A, para que después de guardar la actualización, vuelva a quedar por defecto como A. Si nos quedaría de esa manera, vamos a probarlo. Vaya, vamos a modificar, por ejemplo, el registro que creamos. Este registro, en vez de colocarle como le vamos a colocar dos aquí en el nombre, en el apellido, perdón, y dos en el nombre. Vamos a darle en este caso guardar. Me dice operación completada con éxito. Como pueden apreciar, se ha reflejado aquí el cambio. Voy a la base de datos, tendríamos que ver lo mismo. Actualizar. Como pueden apreciar, aquí tenemos como dos apellidos de dos y nombres dos. Bien, entonces básicamente nos quedaría así. Entonces vamos a crear hoy un método que nos permita poder eliminar. Volvemos a nuestro código y fíjense que para eliminar vamos a crear también un método. Nos quedaría de la siguiente manera. Aquí, este va a ser eliminar registro. Vaya, para eliminar vamos a necesitar también tener nuestro controlador.
Fíjense que en el caso de eliminar, como solo le pasamos el ID, no necesitamos crear un objeto como tal de contacto. Si ustedes aparecen aquí en los controladores, para eliminar, lo que me dice que va a necesitar es el ID del contacto. Entonces, por ello no necesitamos crear un objeto, sino que simplemente nos quedamos con el ID, de donde vamos a tomar el ID. Fíjense que la idea en este caso es que cuando nosotros le demos clic derecho, se puede habilitar una opción para eliminar. Entonces, vamos a agregar un nuevo componente aquí que sea de tipo menú contextual. Sería este pop-up. Sí, es este podemos utilizar. Lo traemos hacia aquí, hacia algún lugar de nuestro formulario y le podemos aquí cambiar el nombre. Vamos a darle OK y aquí a este menú 1 le vamos a agregar un nuevo elemento que sería un ítem de menú al cual le vamos a poner en el texto aquí en las propiedades. Si se fijan aquí dice label, le vamos a colocar como etiqueta eliminar, la leyenda eliminar. Para poder asignar el menú desplegable nos vamos a ir aquí a las propiedades y vamos a buscar la propiedad que permite asignar el menú desplegable, que sería este component pop-up menu. Seleccionar el menú que hemos creado, vamos a dar close, de manera tal que cuando le demos clic derecho nos va a desplegar este menú que estamos creando. Regresamos al source y vamos a obtener el ID entonces como lo hicimos aquí en esta parte de la fila que esté seleccionada. Entonces vamos a tomar esto como referencia, lo vamos a colocar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable de tipo int que vamos a denominar ID y esta va a estar igualada a la fila seleccionada en nuestra tabla. Sería algo similar a esto. Sería entonces la conversión a integer del tbx id contacto.getText.trim. Nos quedaría de esa manera. Esto nos quedaría entonces de esta manera. De nuestra tabla contacto vamos a obtener el valor de la fila seleccionada y cuál columna, la columna con index 0, que es donde tenemos el ID. Déjenme ver aquí que me está dando un error, es porque esto es un string y se lo estoy queriendo asignar a un int. Entonces vamos a hacer un integer, una conversión aquí a entero. Sería un integer parse int, lo que hicimos anteriormente, similar a lo que hicimos anteriormente, del valor que nos brinde esta instrucción. De ahí, fíjense que otra cosa que se hace normalmente cuando queremos hacer una eliminación es hacer algún tipo de verificación. Entonces, sería entonces un int, le vamos a colocar confirmación y esto va a ser option pane show confirm dialog. ¿Cuál es la leyenda? La leyenda sería una leyenda, está seguro, quiere eliminar el registro seleccionado, que sería este como una confirmación. Vamos a verificar entonces aquí con un if si la confirmación es igual a un y option pane yes option. Entonces esto significa que el usuario confirmó la acción y por lo tanto vamos a proceder con la eliminación. Sería en este caso segundo punto eliminar contacto y que es lo que espera el ID. Ahora tenemos el ID, el ID que tenemos seleccionado en la tabla. Quedaría de esta manera. Después vamos a tener siempre el mensaje de operación satisfactoria, lo vamos a copiar aquí de esa manera, ¿sí? Igual aquí le podríamos colocar un try catch. Si en un momento dado surge un error, pues que nos lo indique. En este caso, vamos a colocar aquí para que nos quede completo. Bueno, entonces nos quedaría de esta manera si en un momento dado surge un error y ya tenemos el método eliminar. Vamos a invocar aquí, después del mensaje, siempre limpiar campos. Ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a invocar, aquí me ha quedado mal, sería eliminar. Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a invocar este procedimiento eliminar desde la opción de menú que hemos creado. Vamos aquí, si se fijan aquí tenemos la opción de menú que hemos creado y aquí en esta parte tenemos los eventos. Entonces vamos a decirle que al hacer clic en el action perform que invoque el método de eliminar registro. ¿Sí? Entonces nos quedaría de esta manera el método eliminar. Vamos a probar a ver si nos funciona de forma correcta. Aquí tenemos ya cargados los registros. Vamos a eliminar este último registro que creamos. Vamos a dar clic derecho. Como pueden apreciar aquí en este caso, ya me entiende que al darle clic derecho, cuál es el menú que le corresponde. Le voy a dar clic en eliminar. Me aparece la notificación de confirmación. Si yo doy clic aquí en no, no pasa nada. Entonces aquí vamos nuevamente, vamos a darle a eliminar, vamos a darle que sí y me dice que la operación fue completada exitosamente. Como pueden apreciar, se ha eliminado. Le puedo enseñar la base de datos también, que el registro se ha eliminado. ¿Ven? Si se fijan, está hasta el 27. Vamos a proceder a agregar este otro 28 nuevamente, porque ya lo eliminamos. Podemos agregar este 28 sin problema con estos datos. Agregar, como pueden apreciar, aquí lo tenemos. Vamos a nuestra base de datos. Aquí está, con 333. Lo podemos venir y modificar. Sería este, voy a poner aquí 33.
Al clic en guardar, como pueden apreciar, se hace la modificación. Vamos a nuestra base de datos y como pueden apreciar, efectivamente, los datos también están cambiando en esta parte. Bien, entonces básicamente con esto hemos realizado un CRUD manipulando y mostrando los datos de nuestra base de datos, utilizando en este caso una aplicación con formularios y persistencia de datos con JPA y el proveedor Eclipse Link. Si gustan que les comparta el código fuente, me lo hacen saber en los comentarios. Espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.